Respecto a los delitos imputados a cada uno de los investigados. Bien, comenzamos entonces con las observaciones. Doctor, solo una precisión para ver la metodología de que se va a seguir en esta exposición. La metodología es la siguiente, ¿ya? Cada uno que son acá, ¿cuántos son acá observados? 12 abogados han observado la acusación en materia formal. Ellos van a hablar en ese orden. En el orden que están acusados: Gregorio Santos, Panta Quiroga, Bravo Saucedo, Víctor Cabanillas Aguilar, Alexander Tom Pizarro, Jiménez Mera, Benjamín Villanueva Espinosa, Pérez Claramunt, Espinosa Vera, Salazar Silva, Dávila Castillo, Marisa Emperatriz Briones Rojas, y la metodología que hace todas las observaciones, se corre traslado, resuelve. Comience, señor. Perfecto. Muchas gracias, señorita magistrada. ¿Se espera que las observaciones se den de todos los abogados o abogado por abogado? Abogado por abogado. Perfecto. Muy bien. Señorita magistrada, abogados, señores fiscales, señores procuradores, estamos en la etapa más importante de la etapa intermedia en lo que concierne a filtrar la calidad de la información que el Ministerio Público ha puesto de manifiesto en esta ocasión. La etapa del control formal tiene por objeto... Doctor, vamos a las observaciones directamente, porque yo tengo claro, ¿no es cierto?, que las observaciones formales están contenidas y son a los datos que sirven para identificar al imputado, la relación clara y precisa de los hechos que se atribuye al imputado, con sus circunstancias precedentes, concomitantes, posteriores, en el caso de contener varios hechos independientes, los elementos de convicción, que fundamenten el argumento acusatorio, la participación que se atribuye a cada uno, la relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad y el artículo de la ley penal que tipifica el hecho, así como la conducta, la cuantía de la pena que se solicita, el monto de la reparación civil y los medios de prueba. En ese sentido, doctor, no me explique qué es el control de acusación. Lo que quiero es que me aborde las observaciones. Es que lo que voy a decir es en función a las observaciones. No me voy a tomar más de 15 minutos probablemente en el marco de mis observaciones. Solo que las observaciones en el control formal tienen que ver, doctora, con los errores, las confusiones, las tergiversaciones, las manipulaciones, las instrumentalizaciones que se detecten en el discurso fiscal en el marco de su acusación. Primera observación formal. Primera observación. Que tiene que ver con lo que establece el artículo... Pero me dice qué folios están sus observaciones. ¿Qué folios? ¿Aquí? Uy, eso sí que no lo tengo. Yo lo tengo solamente el escrito presentado, ¿no? La página 1 del escrito que hemos presentado junto con el doctor Rodríguez Hurtado. Pero las observaciones son sencillas, ¿no? La primera observación tiene que ver con el artículo 1 del 349 del Código Procesal, los datos que sirvan para identificar al imputado. Nosotros no somos una isla, estamos vinculados a normas internacionales y el convenio OIT número 169 sobre pueblos indígenas y tribales le exigen a los operadores jurídicos tomar en cuenta la calidad peculiar de la persona procesada. Específicamente, el artículo 1 de esta convención dice: el presente convenio se aplica a los pueblos en países independientes considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el país, etcétera, etcétera. Esta convención también dice en su artículo 10: cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos, deberá tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. 2 del artículo 10: deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos al encarcelamiento. Lo que nosotros observamos es que la Fiscalía reiteradamente omite la existencia de este convenio internacional suscrita por el Perú a través del decreto legislativo 2653 del 2 de diciembre del 93. No nos explicamos por qué la renuencia de la Fiscalía a aceptar este criterio normativo que forma parte de la legislación nuestra, no obstante que sea internacional. No somos una isla. Primer criterio de observación formal.
La Fiscalía tampoco ha tomado en cuenta al individualizar al señor Gregorio Santos su calidad de gobernante regional electo por una inmensa mayoría. No se observa ningún párrafo, ninguna línea en ese sentido, tampoco su participación en los procesos eleccionarios. Se podrá decir, ¿para qué sirve esto? Pues sirve para definir que Gregorio Santos es un hombre político, es un luchador social, al margen de las imputaciones que se le puedan atribuir. Y esa es su condición que lo individualiza en el ámbito sociopolítico. Se puede decir que el derecho penal no abarca esas áreas, pero hay que tomarlos en cuenta. El deber de individualización. 2. Segunda objeción. Le pedimos a la Fiscalía que nos explique por qué la investigación preparatoria ha tenido una duración de 3 años, 2 meses, 17 días. ¿Por qué tanto tiempo? Hay razones para eso, pero no lo ha dicho en su escrito de contestación. No ha presentado una justificación del por qué esta onerosidad en el tiempo. 3. Tercera objeción formal. Le decimos a la Fiscalía que nos explique por qué ha hecho, porque nos explique jurídicamente, con rigor, aplicando ciencia, aplicando dogmática penal, por qué ha cambiado la tipificación. Al señor Gregorio Santos se le imputó los delitos de asociación, corrupción y cohecho. Ahora la Fiscalía nos dice que el señor Gregorio Santos no ha incurrido en el tipo penal de cohecho, porque las entregas de dinero están subsumidas en el delito de colusión. ¿Qué fundamentos jurídicos serios de rigor permiten entender que el delito de colusión tiene en su estructura típica entrega de donativos? Forman parte de las coimas, explícita o implícitamente. ¿Dónde, en qué se fundamenta la Fiscalía para establecer esa nueva tipificación? Nosotros tenemos nuestra explicación, pero requerimos que la Fiscalía, no solamente por el hecho de decir que las coimas, en su lenguaje de la Fiscalía, forman parte del delito de corrupción, ya, que se dé por dicho que forman parte de ese delito. No, exigimos rigor. En el derecho penal hemos estudiado en la universidad que es una disciplina científica, tiene que fundamentarse, motivarse. ¿Por qué los elementos del cohecho están absorbidos por el delito de corrupción? No simplemente con un solo enunciado general nominativo. Tiene que haber ahí fundamentación jurídico-dogmática, con base al tipo penal de corrupción. Es algo como que yo dijera, el delito de peculado, las coimas en el delito de peculado forman parte del delito de peculado. Cualquier persona, cualquier estudiante me diría, señor, ¿qué le pasa a usted? Está utilizando el derecho penal instrumentalmente, lo está manipulando para establecer imputaciones que la Fiscalía quiere establecer por el tema del lavado de activos. Tercera o cuarta observación. ¿Qué ha pasado con el señor Wilson Vallejo Díaz? La Fiscalía, cuando da su primera disposición de formalización, lo incorpora a Wilson Vallejo y a otras personas más como miembros de una organización criminal. La Fiscalía en su requerimiento acusatorio no lo menciona, ni tampoco establece cuál es su estatus jurídico, cuál es su condición jurídica de este señor. Máxime, si tomamos en cuenta que la Fiscalía ha establecido dentro de los fundamentos descriptivos de su acusación, primero, que Wilson Vallejo colocó al gerente general del gobierno regional, como gerente general del gobierno regional, al señor Percy Flores del Castillo. 2, que Wilson Vallejo recibía las bases integradas que le enviaban para efectos de su conocimiento. 3, que Wilson Vallejo en todos los procesos de selección exigía que las bases se ajustaran a sus exigencias. 3, que todas las empresas vinculadas al señor Wilson Vallejo Díaz resultaron ganadoras. 4, que se reunía directa o indirectamente con el señor Gregorio Santos. Es decir, este señor Wilson Vallejo Díaz ha sido excluido por la Fiscalía del delito de asociación ilícita. Dentro de su perspectiva de enfoque, ¿cuáles son las razones? ¿Quién es este señor? ¿Qué papel jurídico tiene? La Fiscalía lo tiene que decir, lo tiene que explicar. El derecho penal es una disciplina científica, no es un relato. Y en este punto, señora magistrada, la defensa exige precisiones a la Fiscalía. ¿Cuáles son las razones de no hablar ni una sola página en términos de imputación, ni una sola línea en relación al señor Wilson Manuel Vallejo Díaz? No quiero leer documentos, no es mi estilo. Siempre he criticado a los fiscales que se leen los documentos, pero hay una nómina de puntos en los cuales el señor Wilson Vallejo Díaz establece pautas
para los procesos de selección. Pregunta, ¿eso no acaso habla de uno de los miembros de la organización criminal? Pues que una persona puede definir procesos de selección estando al margen de la organización criminal. ¿Por qué lo ha separado? ¿Por qué no lo ha mencionado el señor fiscal? ¿Qué pasa acá? ¿Hay un ámbito de impunidad? Este señor, desde la defensa, es un cabecilla, es un dirigente de la asociación criminal. La fiscalía ha violado legalidad, porque lo ha considerado probablemente, no sé la razón, lo tendrá que explicar la fiscalía, bajo determinados procesos especiales. Y está prohibido, de acuerdo al artículo 475.4.5, que la fiscalía tenga términos de entendimiento premiales con dirigentes de organizaciones criminales. Esa es la objeción en relación al señor Wilson Manuel Vallejo Díaz. La fiscalía tiene que explicar, señores, no puede quedarse callado en este punto. Otra objeción. ¿Qué es lo que ha pasado con el señor Gilman Hidrobo Cruzado? La fiscalía no lo menciona entre los acusados, ni tampoco entre los que son objeto de sobreseimiento. ¿Qué ha pasado con su situación? Esta persona, desde la perspectiva de la defensa, en el lenguaje que plantea la fiscalía, fácilmente pudo haberse imputado de miembro de una organización criminal. ¿Qué ha pasado en ese punto con la fiscalía? Pedimos explicaciones a la sociedad, al derecho penal, a las exigencias de objetividad que siempre deben reunir el trabajo del fiscal. ¿Qué ha pasado con las señoras Cristi Soledad Varas Langle y Johan Jerry Zavala Ledesma, que fueron incorporadas también, por lo menos Johan Jerry Zavala Ledesma, dada su gran vinculación con Wilson Vallejo Díaz, como personas de roles bastante específicos en el marco de una asociación criminal? ¿Qué ha pasado con ellos? No se los menciona, la fiscalía hace mutis en ese punto. ¿Qué ha pasado, señorita magistrada, con el señor Luis Carlos Elías Pasapera de Ansén? La fiscalía tiene que señalar por qué no lo ha incorporado como acusado en el delito de asociación, o por qué no lo ha incorporado como una persona objeto de sobreseimiento. No puede guardar silencio la fiscalía. El derecho, la seguridad jurídica exige pronunciamientos en este punto. ¿Qué ha pasado con el señor David Eli Flores Calle? En la misma situación, persona que contribuyó en la lógica de la fiscalía a los denominados pactos colusorios. ¿Cuál es su situación jurídica? Finalmente, en este punto de referentes a terceras personas, la actuación del señor Wilson Vallejo Díaz lo exime, señorita magistrada, de los mecanismos premiales y lo involucra en el marco de la organización criminal supuestamente planteada por la fiscalía. Otra objeción formal, no obstante que no es directamente incumbencia de la defensa del señor Gregorio Santos, pero sí lo tiene que decir. La fiscalía ha utilizado una declaración del señor José Panta Quiroga, dada en el marco de un proceso de terminación anticipada, diciembre del 2015. Las normas prohíben hacer uso de las declaraciones dadas en el marco de ese proceso. De ser cierta esta imputación, la fiscalía ha actuado ilegalmente. ¿Qué sanciones podemos colocar en ese punto? Otra objeción. En el marco del delito de colusión, la fiscalía dice que los actos colusorios se han desarrollado entre Gregorio Santos y sus funcionarios con Wilson Vallejo Díaz. Le preguntamos a la fiscalía, Wilson Vallejo Díaz, ¿qué representante de qué empresa es? Le preguntamos a la fiscalía el tipo penal de colusión. El derecho penal es ciencia, señorita magistrada. En el tipo penal de colusión se dice, la colusión se da entre los funcionarios y el interesado. El interesado es un elemento normativo del tipo penal. El señor Wilson Vallejo Díaz representa al interesado, condensa los requisitos de tipicidad objetiva y subjetiva del delito de colusión. Le preguntamos a la fiscalía que explique eso. ¿Representante de qué empresa es este señor? Pues que acaso no fue un gestor de intereses. Y como gestor de intereses, eso no se articula en la hipótesis de la asociación que ha planteado la fiscalía. En segundo lugar, en el marco de la colusión, le preguntamos a la fiscalía que nos precise la naturaleza, el contenido y la finalidad de los denominados actos colusorios. La naturaleza lo ha precisado la Corte Suprema, son pactos secretos, soterrados, orientados a defraudar el patrimonio público. Esa es su naturaleza, su contenido.
La Fiscalía no ha precisado cuál es el contenido de esos actos colusorios. La defensa no tiene de qué defenderse. La Fiscalía solo tiene a decir que se entregaron coimas producto del pacto colusorio. La Fiscalía dice ha habido una serie de irregularidades, suplantaciones, falsificaciones, sustituciones de profesionales. Esos son los actos colusorios, esos son los actos de concertación. Se pide rigor a la Fiscalía. Esto no es un relato, no estamos ante situaciones precognitivas, no estamos ante opiniones, estamos ante una ciencia que exige rigor en el manejo de los conceptos. La Fiscalía tiene que conducirse bajo esos estándares. En el tema de la corrupción, la Fiscalía no ha precisado cuáles son los aportes de complicidad primaria de las personas a quienes se imputan como extraneos. Precisemos, una serie de empresarios, representantes de empresas de los consorcios, con ellos tuvo que haberse dado el pacto colusorio. Hacia ahí tuvo que definir su interpretación la Fiscalía, funcionarios y representantes de las empresas. El interesado son los representantes de la empresa. El gestor de intereses como parte de una organización nunca podrá ser considerado interesado. La Fiscalía no ha precisado, porque fue muy superflua su mención, cuáles fueron los aportes de los cómplices primarios representantes de los consorcios, bajo las características jurídico-dogmáticas de lo que es complicidad primaria. Gran silencio, grandes vacíos de la Fiscalía en este punto. La Fiscalía ha dicho, miremos todo el bosque, pues, y lo ha repetido en varias oportunidades. Lo que pasa es que la Fiscalía mira parte del bosque. No ha mirado al señor Wilson como parte de la organización criminal en su perspectiva. Tampoco ha mirado a los extraneos representantes de las personas jurídicas que precisen cuáles son los actos. El delito de colusión es un delito de convergencia y encuentro, lo ha definido la Corte Suprema. Y como delito de convergencia y encuentro, las dos personas tienen que ser imputadas: el funcionario y los contratistas, pero señalando cuáles son sus aportes al acto colusorio. No se puede hacer simples menciones a irregularidades administrativas. Llegamos al dilema. Los actos de concertación que haga la Fiscalía, ¿qué contenido tienen? ¿Son las coimas entregadas? ¿Son las irregularidades que se han advertido en el proceso? Los actos colusorios, ¿qué cosas son? ¿Son los actos preparatorios? Ese es el tema que el fiscal tiene que precisar. La defensa será firme en ese punto de vista, si no es aquí, más adelante, a que la Fiscalía precise. El control formal tiene esa virtud de hacer que el discurso fiscal tenga calidad. Otra objeción. Como dicho, yo voy a ser breve, voy a hablar pronto. Tiene que ver con el cuestionamiento a la individualización de la pena planteada contra Gregorio Santos. La Fiscalía maneja un concepto, dice: ha habido delito continuado, se han sucedido varios actos de colusión. Por lo tanto, aplicando la tesis del delito continuado, reprimimos con el delito más grave. Le preguntamos a la Fiscalía que responda: ¿puede haber delito continuado entre una colusión simple y una colusión agravada si es el mismo delito? Es delito continuado. ¿Acaso la colusión agravada no absorbe a la forma simple de colusión? ¿Por qué la Fiscalía pide una pena por colusión simple y otra por colusión agravada? Está tergiversando la lógica del delito continuado. Error de comprensión. En ese punto la Fiscalía tiene que precisar igualmente. Objetamos también la utilización de los tercios de la determinación judicial de pena establecida por la Fiscalía. ¿Por qué aplica la Fiscalía una norma posterior a los hechos? Lo tiene que decir. ¿Qué razones de favorabilidad le permiten a la Fiscalía aplicar este sistema de tercios? Como sabemos, fue posterior a los hechos cometidos por las personas a quienes la Fiscalía le imputa los delitos. En cuanto a la pretensión civil indemnizatoria, la defensa quiere señalar que el procurador, no sé si está dentro del marco de la defensa, pedirle esclarecimientos al procurador, porque acá solamente contestamos la acusación fiscal. No sé, usted me puede cortar si es que no es correcto lo que estoy diciendo. Que el señor procurador explique cómo es que llega a esos puntos. Si en los delitos de infracción de deber que ha mencionado, corrupción, por ejemplo, en el delito contra la seguridad, asociación ilícita, son delitos de peligro, dice el procurador.
Para el procurador, colusión agravada sigue siendo de peligro, lógico. En esa lógica, ¿cómo se explica los montos de indemnización que la Procuraduría ha establecido? ¿Cuáles son los métodos lógicos, contables, patrimoniales que le han llevado a esa conclusión sobre esos montos? Porque podría incurrir en extremo subjetivismo. Un delito de peligro es algo así como, por ejemplo, en el hurto con sustracción del espectro electromagnético. ¿Cómo se puede establecer el monto en un delito de sustracción del espectro electromagnético? Es imposible, es difícil, pero tiene que haber razones. ¿Qué razones tiene la Procuraduría? Así, de orden riguroso, de orden científico, económico, basadas en disciplinas, para establecer esos montos de indemnización, persona por persona y en global. Muy bien, señorita magistrada. Finalmente, en cuanto a los tipos penales, la Fiscalía ha atribuido asociación ilícita, ha atribuido el delito de corrupción, solamente esos dos delitos. Le pido a la Fiscalía que los hechos que el imputado los subsuma en los tipos penales, que no solamente haga descripción de hechos, que cumpla con su rol de persona jurídica, de operador jurídico, que subsuma lo que la Fiscalía considera actos de conservación, explicando cuáles son en su naturaleza, contenido y finalidad en las exigencias del tipo penal, para que se haga una precisión de los roles que han asumido tanto el señor Gregorio Santos como sus funcionarios, a efecto de que sean abarcables, de que exista una relación lógica, una conexión de correspondencia entre el facto que imputa la Fiscalía y los requerimientos de tipicidad de ese delito de colusión. Igualmente, en el marco del delito de asociación, la Fiscalía dice lo siguiente, y acá termino. Soy enemigo de los discursos largos porque nunca resultan aprovechables. La Fiscalía dice que en la asociación ilícita, siguiendo al doctor Castillo Alba, tiene que haber una necesaria organización, una organización necesaria. Le preguntamos, en la asociación ilícita, ¿la organización necesaria está dada solamente por funcionarios públicos? Una organización dedicada a cometer delitos que suponen un nexo con contratistas. ¿Los contratistas no forman parte de esa organización? Ahí termina, señorita magistrada, los puntos de observación formal al requerimiento acusatorio fiscal. Muchas gracias. Señorita juez, daremos respuesta a las observaciones formales presentadas por la defensa del señor Gregorio Santos Guerrero. Sin embargo, debemos hacer algunas precisiones en concreto, señorita juez, para que se siente como criterio de aquí en adelante. El Ministerio Público no ha querido interrumpir la presentación del abogado de la defensa, porque somos conscientes que vamos a tener un momento posterior para poder absolver. Y lo que pedimos a la defensa es de que se pronuncie sobre las observaciones formuladas en su escrito. Sin embargo, gracias, doctor. Justamente yo he estado revisando el escrito del doctor en la defensa de Gregorio, justo le iba a preguntar dónde está lo que está diciendo, porque acá no está lo que está diciendo. Y por eso es, sobre todo, en la última parte, que acaba de exponer, antes de decir que no tengo dicho por nada. señorita, pues el Ministerio Público ha identificado los siguientes puntos. En primer término, nunca se propuso como observación formal de que el señor Wilson Manuel Vallejos Díaz no era representante de ninguna de las empresas y que el Ministerio Público explique esta situación. Eso no aparece en ninguna parte del escrito, o si no, que lo ofreciste la defensa si es que lo encuentra. De otro lado, tampoco es ninguna observación formal de que la asociación ilícita puede estar conformada por extraneos. Además, esa tampoco sería una observación formal, porque finalmente quien define la imputación es el Ministerio Público, en virtud de los hechos formalizados. De otro lado, tampoco es una observación formal en su escrito respecto al aporte de los extraneos al acto colusorio, sobre la participación de cada uno de los consorciados. Eso tampoco es una observación formal. Finalmente, tampoco es una observación formal una supuesta falta de subsunción de los hechos.
aun cuando el Ministerio Público ha efectuado a detalle, in extenso, una subsunción de los hechos en cada uno de los tipos penales imputados, sin embargo, se está pretendiendo utilizar esta audiencia para incorporar observaciones que nunca fueron formuladas en el escrito, y nos remitimos al escrito de observaciones presentadas por la defensa y queremos que sean respetuosos de las observaciones formuladas. Y hemos tenido presentaciones cuestionando el hecho de que la Procuraduría realice correcciones. La misma regla tendrá que aplicarse a las demás partes. Ahora sí, absolviendo a lo que sí ha sido materia de observación formal. En primer término, respecto a que el Ministerio Público no ha identificado al señor Gregorio Santos Guerrero como comunero de la comunidad campesina de San Juan de Chirinos, distrito de Chirinos, San Ignacio, departamento de Cajamarca. En primer término, señorita juez, conforme al artículo 349 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público, la acusación, lo que tiene que hacer es identificar a los imputados. Y la razón de ser de esta norma es con la finalidad de evitar supuestos de homonimia. Pero en la acusación fiscal está precisado el nombre del señor Gregorio Santos Guerrero, su fecha de nacimiento, los nombres de sus padres, nombre de sus parejas sentimentales, de sus hijos, o sea, está plenamente identificada. Su número de documento de identidad, su lugar de nacimiento. Señorita juez, no habrá ningún problema de homonimia. Pero es más, señorita juez, el problema no es ese. El objetivo central que se viene trabajando por parte de la defensa desde hace mucho tiempo es querer tergiversar la situación, manipular una norma internacional, vender hacia el extranjero un discurso inexistente, una defraudación a la norma, al convenio de la OIT. El señor Gregorio Santos Guerrero no está siendo procesado como comunero ni como rondero, está siendo procesado en su calidad de presidente regional, en calidad de máxima autoridad de un gobierno regional que forma parte de la estructura del Estado, no como líder comunal, no como líder comunero, no como rondero, sino como parte de la estructura del Estado, conforme al artículo 89 de la Constitución Política del Perú. Pero no es solo eso, señorita juez, sino que el mensaje que nos quieren vender es que debe aplicarse el convenio 169 del OIT para que las penas que se le apliquen y las sanciones respeten su condición de comunero, aun cuando no está siendo procesado como tal. Pero lo que no dice es que el convenio 169 del OIT tiene como finalidad esencial que se respeten las tradiciones, principios y valores culturales y las costumbres de las comunidades campesinas y de los pueblos indígenas. Es lo que dice la norma, pueblos indígenas, ni siquiera comunidades campesinas. Señorita juez, el señor Gregorio Santos Guerrero aquí está siendo procesado no solo como presidente regional, sino por actos de corrupción, por recibir coimas. Ergo, la pregunta ¿es un valor cultural? ¿Es una tradición ancestral? ¿Es una costumbre de los pueblos indígenas recibir coimas? No, la respuesta es sencilla, no. Lo que están pretendiendo decirnos es que le apliquemos el convenio 169 porque es un valor cultural, una tradición cultural recibir coimas. Yo imagino que los integrantes de los pueblos indígenas deben sentirse claramente ofendidos al pretenderse una situación como esta. De otro lado, en cuanto a que no se tomara en cuenta su condición de presidente reelecto del gobierno regional, debemos recordar dos cosas. En primer término, que su imputación es respecto a hechos ocurridos durante los años 2011, 2012, principalmente. Nos habla de su reelección como presidente regional en el año 2014. Hechos funcionariales del 2014 que nunca se le han imputado. De otro lado, señorita juez, más bien lo que debe tomarse en cuenta no es para identificarlo, sino para efectos de individualización de la pena.
Y el juez, al momento de la sentencia en el juicio oral, definitivamente que tomará en cuenta su condición. Funcionará no solo la que es materia de la imputación, sino su posterior reelección para individualizar y agravar la pena. Porque obviamente en la estructura del Estado no podemos imponer la misma pena a un ciudadano común y corriente que a alguien que tiene obligaciones funcionariales, incluso respecto a cualquier otro funcionario de su propia repartición del Estado, porque él es el que tiene los mayores deberes, las mayores obligaciones. Sí que se tomará en cuenta, pero para el momento de individualizarle la pena. De otro lado, ha señalado de que supuestamente el Ministerio Público no ha precisado por qué los hechos formalizados inicialmente como cohecho ahora se subsumen en colusión. Sin embargo, eso no es cierto. Está precisado en la página 580 del escrito de acusación fiscal, y en la que se ha señalado es expresamente de que la imputación es que existe un acuerdo colusorio. Un acuerdo. Nos preguntan, ¿en las coimas es colusión? ¿Es parte del acuerdo colusorio? ¿O acaso la definición acuerdo colusorio no es posible incluir todo lo pactado como colusión? Y en efecto, lo que el Ministerio Público ha señalado es lo siguiente, que las coimas entregadas, recibidas por el señor Gregorio Santos Guerrero, eran como parte del acuerdo colusorio existente. Por el acuerdo existente y el mantenimiento del mismo durante el periodo 2011 al año 2012. Claro que sí está explicado. Y hemos señalado que para el Ministerio Público es por eso que estos hechos deben ser subsumidos en el delito de colusión y no como un delito de cohecho. Porque el deber infringido tiene que ver exactamente con el mismo deber vinculado a la contratación estatal, a la necesidad de imparcialidad, a la necesidad de una actuación contrato igualitario a los postores, a los deberes de actuar con legalidad y a los deberes con los que debe actuar un funcionario público. En tal sentido, esto está explicado, está precisado en la acusación fiscal. De repente lo que pretendía el doctor abogado del señor Gregorio Santos Guerrero es que se le imputara también cohecho, y que se imputara no solo a él, sino a los demás acusados cohecho, además de colusión, para que se le sume en concurso real y la pena sea más alta. Sin embargo, aun cuando era posible llegar a una pena mucho más alta, no solo para el señor Gregorio Santos Guerrero, sino para los demás imputados, si es que se hubiera considerado como un delito en concurso, sin embargo el Ministerio Público, por los fundamentos que ha expresado, ha subsumido esos hechos como parte del acuerdo colusorio y por tanto reprochados bajo el delito de colusión, desvalorados en el mismo. De otro lado, señorita juez, se señala de que el Ministerio Público no ha emitido pronunciamiento alguno respecto a algunas personas que aparecían en las disposiciones de formalización de la investigación preparatoria. Señorita juez, en el tercer otro cirigo de la página 1374 del escrito de acusación, el Ministerio Público ha señalado expresamente de que durante la investigación preparatoria se iniciaron 6 procesos de colaboración eficaz, en los cuales se emitió sentencia respecto al colaborador 07-2013 el 27 de mayo de 2014, respecto al colaborador eficaz 02-2014 el 30 de diciembre de 2014, respecto al colaborador eficaz 03-2014 el 24 de diciembre del 2014, respecto al colaborador eficaz 08-2014 el 21 de diciembre del 2015, respecto al colaborador eficaz 09-2014 el 30 de diciembre del año 2015 y respecto al colaborador eficaz 10-2014 el 18 de diciembre del año 2015. Señorita juez, debemos recordar 2 cosas muy concretas que son las que expresará el Ministerio Público. De un lado, señorita juez, que la emisión de sentencias de colaboración eficaz, estas tienen la calidad de cosa juzgada. De otro lado,
señorita juez, de conformidad con lo previsto en los artículos 247.1 y 248.2 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público está en la obligación de reservar la identidad de los colaboradores eficaces. E incluso el artículo 409b del Código Penal prevé como delito la revelación de identidad del colaborador eficaz, por lo 409b del Código Penal. Por lo cual, señorita juez, nos relevamos de brindar mayor información respecto a los procedimientos de colaboración eficaz en virtud y en cumplimiento de lo que prevé la propia norma procesal penal y en función a la cosa juzgada conforme a la Constitución Política del Perú. De otro lado, señorita juez, se ha cuestionado y se ha dicho expresamente: el fiscal ha violado el deber de legalidad porque no se ha pronunciado respecto a los colaboradores eficaces, quienes, según la impresión de la defensa del señor Gregorio Santos Guerrero, serían líderes, cabecillas o dirigentes principales de organizaciones criminales, y esto está prohibido conforme al artículo 474 del Código Procesal Penal. Olvida la defensa de que en el acuerdo de colaboración eficaz que pueda precisar el Ministerio Público con los colaboradores con los que se hayan llegado a acuerdos, no basta el mero acuerdo, sino que se emite una sentencia después de una sustentación ante el juzgado de investigación preparatoria, y quien, conforme al artículo 477, numeral 1 del Código Procesal Penal, es el juez de investigación preparatoria o juez de control de garantías el que ejerce el deber de legalidad. Esto es, la defensa desconoce de que quien ejerció el deber de verificar la legalidad de los acuerdos, lo que incluye no solo verificar los beneficios que se pueden haber otorgado, sino verificar los hechos imputados, y se dan los presupuestos para acceder a una colaboración eficaz, ha sido el juez de investigación preparatoria. En tal sentido, esa imputación de violación del deber de legalidad no es para el Ministerio Público, sino que la defensa, sin querer decirlo de frente, a quien está cuestionando es al juzgado de investigación preparatoria. De otro lado, se señala de que la declaración del señor José Panta Quiroga es una declaración que se ha dado en el marco de un proceso de terminación anticipada, y que, de ser cierto esta situación, ¿qué sanción hay para el fiscal que utiliza estas declaraciones? Yo preguntaría, ¿y qué sanción hay para el abogado que no revisa la carpeta fiscal y que informa de hechos que no se corresponden con la carpeta fiscal? La pregunta es, ¿el señor abogado ha verificado el expediente, el proceso especial de terminación anticipada? ¿Ha verificado la fecha de inicio de ese proceso de terminación anticipada? ¿Ha verificado si las declaraciones del señor Panta Quiroga son en el proceso de terminación anticipada o en la carpeta principal? ¿Ha verificado la fecha de las declaraciones del señor Panta Quiroga, si son antes o después del proceso, de su proceso de terminación anticipada? Señorita juez, nos llama poderosamente la atención que se realicen este tipo de afirmaciones temerarias, sin ningún sustento y sin haber revisado la carpeta fiscal. De otro lado, señorita juez, se ha cuestionado respecto a la imputación y básicamente la determinación de la pena por delito continuado. Y se señala que cómo es posible que el Ministerio Público, a pesar de que haya sostenido que existe un delito continuado, haya acusado y haya individualizado pena por colusión agravada y colusión simple. Y el error es de la defensa, porque está explícitamente señalado en la acusación fiscal de que, si bien es cierto, hemos imputado delito continuado por las distintas infracciones a la ley penal bajo una misma resolución criminal, en todos los acuerdos colusorios realizados en el marco de los procesos convocados por prorregión,
ahí hemos imputado un delito continuado. Sin embargo, existe otro acto colusorio, que es la licitación pública 3/2011, convocado ya no por Proregión, ya no por los mismos funcionarios, ya no con la participación de los integrantes de la asociación criminal que imputa el Ministerio Público, sino con otros funcionarios de la sede del gobierno regional, supuesto en el cual no entra en el delito continuado. Son supuestos absolutamente separados. Y en ese caso el Ministerio Público ha imputado un concurso entre los delitos, los acuerdos colusorios de Proregión y el acuerdo colusorio respecto al proceso convocado por la sede del gobierno regional. Y eso está absolutamente detallado en el requerimiento de la acusación fiscal, en la que la participación son de distintos funcionarios públicos y de distintos extranjeros y distintos representantes de las personas jurídicas. De otro lado, señorita juez, sobre el tema de la reparación civil, en el acto de organización del escrito se ha variado ya la presentación, porque ahora se ha cuestionado a la Procuraduría. Sin embargo, se cuestionaba al Ministerio Público, que hemos omitido pronunciarnos por la reparación civil, lo cual es un despropósito y un desconocimiento de la norma procesal penal, porque existiendo actor civil, conforme al artículo 11 del Código Procesal Penal, cesa la legitimidad del Ministerio Público. De otro lado, señorita juez, se ha señalado también de que, estas son las dos últimas observaciones formuladas, de que la Fiscalía debe explicar las razones por las cuales no se ha pronunciado la acusación fiscal dentro de lo que la abogada de la defensa considera un plazo razonable. Señorita juez, le recordamos que este es ya el control de acusación fiscal. La audiencia de control de plazo ya pasó. Audiencia a la que no asistió la defensa del señor Gregorio Santos Guerrero y en la que pudo utilizar todo el momento para cuestionar lo que consideraba pertinente. Hoy en día nos pretenden que tomemos tiempo pronunciándonos sobre esto cuando esa audiencia ya pasó. Si se sentían afectados por el plazo, debieron formular un control de plazo, como lo hizo la defensa del señor Díaz Carnero. Y los fundamentos ya los expuso el Ministerio Público en su oportunidad. Finalmente, señorita juez, y esto no es una observación formal, es un alegato básicamente de defensa, el abogado de la defensa ha señalado de que supuestamente el Ministerio Público ha limitado la imputación por colusión a las meras irregularidades administrativas y que eso no es colusión, que el acuerdo colusorio es un acuerdo clandestino y que no se ha definido. Sin embargo, señorita juez, durante toda la acusación se ha precisado cómo, cuándo se dieron los acuerdos colusorios. Todos los encuentros con el señor Gregorio Santos Guerrero, con el señor Wilson Vallejos Díaz, en la que definen los acuerdos colusorios para los procesos que iba a convocar Proregión en el año 2011 y 2012. Y en virtud de estas conversaciones con el señor Wilson Vallejos Díaz, los actos funcionariales que realizó el señor Gregorio Santos Guerrero, no solo como presidente regional, sino como presidente del comité directivo de Proregión, disponiendo que Proregión se encargue de llevar adelante esos proyectos de inversión, dotándolo de presupuesto para que los convoque, no solo los proyectos sobre energía eléctrica, sino también los de hospitales y el muro de encauzamiento, lo cual ha sido ampulosamente explicado por el Ministerio Público al momento de dar cuenta de la acusación fiscal, además de todas las comunicaciones telefónicas entre el señor Gregorio Santos Guerrero y el señor Wilson Vallejos Díaz durante las etapas no solo previas al proceso de contratación pública, sino durante la contratación misma e incluso en las fechas en las que se otorgó la buena pro y se definió en qué casos concretos y durante la ejecución de la misma. Probablemente lo que desconoce la defensa es que la contratación pública no es solo el proceso de selección. La contratación pública es la fase precontractual, la fase contractual y la fase postcontractual. Y el acto colusorio se puede dar en cualquiera de las etapas
del proceso de contratación pública, situación que ha sido arduamente debatida y se encuentra totalmente zanjada por la jurisprudencia nacional. En tal sentido, señorita juez, aun cuando, una vez más, señalamos que esto no es una observación formal, sino un alegato de defensa, que lo hará al inicio del juicio oral, cuando su alegato de apertura, sin embargo, no podemos dejar de realizar esta precisión, señorita juez, y dejamos sentado el criterio, una vez más, de exigírseles a las defensas que se pronuncien respecto a las observaciones que han formulado y que las observaciones formales tienen que ser sobre aspectos formales de la acusación, no alegatos de defensa, porque estaríamos adelantando una etapa, la etapa del juicio oral a la etapa intermedia, con lo que ha concluido el Ministerio Público. A ver, vamos a sentar claro. Yo dije al comienzo que las observaciones se basaban en el orden de los que habían observado de manera escrita y en igual sentido, como se ha tratado al procurador respecto a la igualdad de partes, no se puede introducir en este acto oral observaciones que no están contenidas en el requerimiento escrito, en el petitorio escrito. Yo he anotado y he estado buscando dónde estaba lo que el señor defensa, el señor de Bolsa, no estaba introduciendo en este momento. Y es que no se puede introducir. Ustedes exigen un derecho, es para todas las partes. Todo lo que van a observar de ahora en adelante, observen lo que tengan escrito en su documento, porque para eso se le ha corrido traslado al Ministerio Público, para que pueda absolver. En ese sentido, solamente se van a dar las observaciones que se encuentran escritas. Por eso le preguntaba, ¿en qué folios está escrito? Y usted me dijo que no sabía. Yo sí lo tengo. A ver, hable, señor abogado. Señorita magistrada, sobre ese punto, no quiero entrar en contradicción con usted ni en debate, pero me gustaría saber cómo un acto tan importante como es el de hacer el control de la calidad de la información del Ministerio Público puede estar supeditado a un criterio literal, solamente lo que esté bien escrito. No esa idea que maneja la Fiscalía y la Procuraduría, uno mira de eso escrito, y esa no es la idea es darle luces a usted para que usted con mayor vuelo académico, teórico, jurídico, dogmático, vea las limitaciones de la defensa en su argumentación. Que me precisen cuál es el contenido del acto colusorio simplemente. Eso es lo que le quiero decir. Usted tiene la capacidad, tiene la facultad y el rol de hacer control jurídico. Nosotros simplemente contribuimos con usted. Quien hace el control es usted, doctora. Muchas gracias. Exactamente, quien hace el control y las reglas del proceso están establecidas en el código. Y le vuelvo a repetir, en este acto no es la primera vez que no se puede introducir, porque la defensa de los aquí presentes en varias audiencias también ha imposibilitado al Ministerio Público introducir cosas que no estaban, argumentos que no estaban precisados en los requerimientos escritos. Así que se les va a invocar a la defensa en ese sentido. Respecto a lo último que ha dicho el Ministerio Público. Lo último que ha dicho. Señorita juez, la regla está absolutamente clara, ¿no? Está previsto en el artículo 350 del Código Procesal Penal y prevé un plazo de 10 días a las partes. Y no existe ninguna norma que le permita a la defensa, así como se cuestionaba la Procuraduría, que pueda introducir nuevas observaciones. No existe un fundamento. En tal sentido, señorita juez, debe aplicarse, además de que esto es absolutamente pacífico en las etapas intermedias en el nuevo Código Procesal Penal, lo cual me releva ya de mayor comentario. Doctora, la palabra, doctora. Señor, ¿va a retirarse? Doctora, no va a retirar, doctora, sino que el criterio que se está empleando como una forma, eso también implicaría afectar al principio de la legítima defensa. No, señor, no se afecta el principio de defensa porque en igual sentido se había afectado la defensa de la Procuraduría, quienes defienden los intereses del Estado y el patrimonio del Estado. Las reglas están claras. Usted me ha exigido que yo cumpla, ¿no es cierto?, con el artículo 350. Inciso primero, eso es lo que dice, por el principio de legalidad. Bien, no más interrupciones, por favor. ¿El Ministerio Público tenía algo que decir? Nada más. Bien. Respecto a las observaciones formales que ha presentado la defensa de Gregorio Santos, contenidas en el escrito de FOCAS 4518,
4.548 y de las que ha oralizado y conforme al requerimiento solo se van a levantar, se van a pronunciar respecto a las que se encuentran contenidas en el escrito. Esto es, la identificación de Gregorio Santos como comunero y como presidente del gobierno regional electo. Al respecto, ese despacho no considera ninguna observación por cuanto conforme son los requisitos de la acusación, se requiere la identificación a efecto de no confundirlo con otra persona. Así se tiene dicho también en la sentencia del Tribunal Constitucional y en el reglamento de la RENIE, que da como documento de identidad el número de DNI para identificación de las personas, en donde constan los datos de nacimiento, padres de las personas, fecha de nacimiento, la dirección y etcétera. Es decir, esta observación, este despacho no hay ninguna observación. Y respecto a que es presidente del gobierno regional electo, tal como dice el Ministerio Público, los hechos imputados son del año 2011 al 2012, por lo tanto, no existe tampoco obligación por parte del Ministerio Público ni contenido de alguna acusación, de requerimiento acusatorio, que contengan estos datos, salvo que sea en función a ellos que se le esté atribuyendo. Respecto a que el convenio de la OIT, que es un organismo internacional y que se debe aplicar el control convencional, ya entiendo. Respecto a ello también hay que tener en cuenta el acuerdo plenario que da desarrollo a lo que es el OIT 169 respecto a la condición de comunero, y esto es cuando desarrollan efectivamente dentro de sus funciones, aplicando su derecho constitucionario, infringen alguna regla penal, lo que no se da en el presente caso porque no hay ninguna observación. Sobre que si los hechos se subsumen, los delitos de cohecho al delito de colusión, conforme lo establece el artículo 349.2. Dice, la acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidas en la disposición de formalización de investigación preparatoria, aunque se efectuare una distinta calificación. Por lo tanto, el Ministerio Público, dentro de su tesis, porque él es el que imputa los delitos, está dentro del marco legal. No hay observación. Sobre la observación contenida, para explicar las razones por las que no se encuentra acusado Wilson Manuel Vallejo, Gilbert Hidrogo Cruzado, Cristi Soledad Margalando, Yoga Jerry Zavala, Carlos Elías Pasapera Adrián C., David Eddie Flores Calle, así como la observación de que no se precisa sobre los colaboradores eficaces, quiénes son, cuáles son los delitos comprendidos, cuáles son los premios otorgados, y se cumplen los parámetros de calidad, efectivamente, tal como establece el control de legalidad, lo hace el juzgado de investigación preparatoria. Y si el Ministerio Público no se ha referido a estos señores, es porque ya lo he explicado, y estos señores ya tienen una sentencia en calidad de cosa juzgada. Por lo tanto, no hay observación. Y respecto a lo que ha dicho la defensa, de que a criterio, silencio, a criterio de la defensa, alguno de los implicados tendría calidad de cabecilla, dijo, o dirigente de organización criminal, la imputación la ha realizado el Ministerio Público conforme a las disposiciones que se han dado y en ellas no estaba ese señor. Ninguno de, no sé a qué se refiere, pero no se encuentra ese señor Wilson Vallejo con esa calidad. Respecto a las declaraciones del señor Panta Quiroga, esa tampoco es ninguna observación formal, porque no se refiere a ningún contenido de la acusación.
Respecto a lo que ha señalado que se trata de un delito continuado, para los delitos de corrupción simple y agravada, el Ministerio Público ha explicado a qué se refiere respecto a dónde está el delito continuado. Esto es con la corrupción simple sobre los concursos realizados en prorregión, y la agravada respecto de corrupción agravada en sede convocada por la sede regional. Por lo tanto, tampoco no hay ninguna observación respecto que destaca este despacho. Respecto a la reparación civil, que sí cuestionó el señor de la defensa y que ha hecho alusión al Ministerio Público en su requerimiento escrito, donde señala que se ha omitido pronunciarse por el monto de la reparación civil conforme se ha llevado a cabo esta audiencia, y también ha sido materia de observación, el monto indemnizatorio lo ha sustentado la Procuraduría, y conforme establece la legislación procesal, una vez que se constituye el actor civil, ya cesa la legitimidad del Ministerio Público para formular el monto de indemnización. Respecto a que defecto por falta de explicación de los plazos razonables, efectivamente se realizó una audiencia de control de plazos y en esa se dieron las razones, se declaró fundada y se dio el tiempo correspondiente, por lo que tampoco es una observación formal para esta audiencia. Señorita magistrada, ¿me permite? No, señor, estoy resolviendo. Está usted confundiendo uno de los extremos de mi intervención. ¿Qué me dice, señor? Señorita magistrada, yo le he dicho en cuanto al tema de del monto indemnizatorio, que la Fiscalía responda. Me estaba dirigiendo al procurador de explicarme los métodos a los que ha hecho uso para llegar respecto a las explicaciones del procurador, ya pasó la etapa porque todos han observado y usted no ha observado. Todos han observado el requerimiento antes de ingresar a la observación, a la exposición del Ministerio Público, han observado los abogados. Ahora sí, está bien eso. ¿Sí? Bien. Entonces ya se han concluido las observaciones del señor Gregorio Panta. Perdón, señor Gregorio Santos. Señorita magistrada, Dígame. en línea de continuidad yo tengo también la defensa del señor Leider Calva Guerrero por lavado de activos para el final, o lo puedo hacer ahora. A ver, vamos a preguntar al abogado de Panta, ¿cuánto se va a demorar? Porque son las 4:30 y tenemos que cerrar a las 5 porque no podemos quedarnos más tiempo. Calculo unos 10 minutos, doctor. 10 minutos. Señorita, pues, sin embargo, nosotros creemos que se debe respetar el orden que usted ha establecido, y dado que usted estableció un orden, nosotros también hemos organizado todos los papeles en función a lo que usted Bien, debe señor, sí, explicar. para hacerlo más rápido, bien. Sí, Panta aquí ahora. ¿A qué puede usted Panta aquí ahora? 5.440. Sí, señora juez, muchísimas gracias. Muy breve, lo más concreto posible para tratar de aprovechar el tiempo que me ha otorgado. Y solo respecto a lo que está planteado por escrito, aunque quizás sea objeto de un tema académico de debate que no es el momento de discutir, pero dos
dos observaciones formales la defensa de Panta Quiroga plantea a la acusación fiscal que hemos podido escuchar y que tenemos por escrito. En primer lugar, una lesión no está en ese orden, señora juez, le estoy intentando dar un orden en la exposición, pero todo lo que voy a decir está contemplado en el escrito, en la contestación que nosotros hemos planteado. Dos observaciones formales. Primero, una lesión a la garantía procesal constitucional de la imputación necesaria, y segundo, una lesión a la legalidad procesal, al derecho a la no autoincriminación y al derecho a la defensa. En cuanto a lo primero, la acusación fiscal que ha planteado el Ministerio Público la dividió en dos partes, tanto por escrito, tanto cuando realizó su requerimiento oral. Hizo una exposición genérica, en primer lugar, respecto al hecho, nos tomamos como una sesión en cuanto a eso, y otras dos sesiones para atribuir responsabilidad en específico respecto a cada uno de los acusados. Cuando hizo el análisis genérico, ciertamente estableció hechos precedentes, hechos concomitantes y hechos posteriores. Pero respecto a esos hechos genéricos, respecto a esa imputación genérica que realizó en un primer momento, cuando uno analiza la acusación fiscal escrita, no encuentra hechos precedentes, hechos concomitantes y hechos posteriores respecto a la imputación en concreto. No hay un análisis respecto a eso. Entonces, si no me están diciendo de qué me acusan, pues ¿cómo me voy a defender? Dime de qué me acusas y yo te diré cómo me defiendo. Pero en específico, no en genérico. Porque la acusación tiene que ser clara, precisa y circunstanciada respecto a cada acusado. Muy bien el Ministerio Público en su didáctica de establecer primero el hecho de manera genérica, pero mal en establecerlo de manera específica sin respetar esos lineamientos. Si no nos dicen cuáles son esos hechos, antecedentes, concomitantes y posteriores, en específico, no podemos ejercer defensa, en específico. Porque si nos remiten a la acusación fiscal nos van a decir, pero en el hecho genérico sí tenemos, pero en el hecho específico no hay imputación concreta. Y la imputación concreta exige la precisión de esos hechos. Señora juez, se podrá ver, y por eso es que estamos en esta sala de audiencia, son exactamente 47 acusados. Y el Ministerio Público nos ha hecho un listado de aproximadamente 200 elementos de convicción. La observación formal que planteamos como lesión a la garantía procesal constitucional de la imputación necesaria es la siguiente: no nos han establecido qué elementos de convicción sirven para qué acusado. ¿Qué elementos de convicción de esos más de 200 elementos sirven para Gregorio Santos? ¿Cuál de esos elementos de convicción sirve para mi caso? Para el caso de Panta Quiroga. Yo no sé, de esos 200 más elementos de convicción, cuáles corresponden a mí. Y no solo cuáles corresponden a mí, sino cuáles corresponden a cada delito imputado. Porque son 3 los delitos imputados. Asociación ilícita. ¿Cuál de esos 200 elementos de convicción sirve para asociación ilícita? ¿Cuál de esos 200 elementos de convicción sirven para colusión simple? ¿Y cuál de esos 200 sirven para colusión agravada? Nos lo tiene que decir o tenemos que entenderlo. Y ojo, que la tela no es del sastre, la tela es del ciudadano. La acusación no es para el abogado, la acusación es para el acusado. Tendría que estar establecido de manera clara, más allá de la voluminosidad que tiene la acusación, pero tiene que ser clara, precisa y circunstanciada. Y para eso, el Ministerio Público tiene que decirnos, de ese listado de elementos de convicción, cuáles sirven para mí, para yo poder ejercer defensa de vida. Eso respecto a los hechos genéricos. Entro un poco al tema de los delitos en específico. Se imputa, en primer lugar, el delito de asociación ilícita en contra de Panta Quiroga. Me encuentro todavía en la garantía de la imputación necesaria. En la página 78 de la acusación se ha señalado lo siguiente: Panta Quiroga tuvo como rol ejercer presión en los miembros de la organización a efectos de que se cumpla con los fines perseguidos por esta. ¿Cómo ejerce presión Panta Quiroga? A través de la vis absoluta, a través de la vis compulsiva. ¿Cuál es la forma en la que Panta Quiroga ejerce presión a los miembros de la organización? ¿Tiene que decirnos o tenemos que entenderlo? Como garantía de la imputación necesaria, el señor fiscal tendría que habernos explicado cuál es el mecanismo en el que Panta Quiroga ejercía ese tipo de presión. Observación en cuanto al delito de asociación ilícita. En cuanto al delito de colusión y en específico a cada proceso de licitación,
al primer concurso público número 1/2011, se señala, por ejemplo, que Panta Quiroga se habría reunido con Wilson Vallejo Díaz para concertar. Pregunta, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿De qué forma? ¿Cuándo se reunieron? ¿Dónde se reunieron? Nos lo tienen que decir claro, porque la acusación fiscal tiene que establecer tiempo, modo y lugar. Si no nos lo dicen, no solo se lesiona la garantía de la imputación necesaria, sino que también la garantía de la defensa eficaz. Repito, díganme de qué me acusan y yo les diré cómo me defiendo. Pero si no tengo claro de qué me están acusando, ¿cómo voy a ejercer defensa? No nos han dicho dónde, cuándo y en qué forma se realiza esa reunión con Wilson Vallejo, porque ese es el acto de colusión. Como elemento típico del delito, tiene que estar explicado. Por eso es que el maestro Fidel Rojas decía, no solo lancen el hecho, sino también subsúmanlo en el tipo penal. Y ese es el problema, lanzan el hecho y no nos explican cómo es que ese hecho se enmarca en cada uno de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. La imputación en cuanto a Panta Quiroga y en muchos otros casos es: Panta Quiroga ha sido director ejecutivo de Proregión y por lo tanto en tal función forma parte de la organización criminal. Esa es la imputación. Pero, señor juez, eso no es objeto de discusión. Panta Quiroga era director ejecutivo de Proregión. Lo que nos tiene que decir el Ministerio Público es cuáles deberes ha infringido Panta Quiroga en ejercicio de tal calidad. ¿Dónde está el MOF? ¿Dónde está el ROF? ¿Cuáles de esos deberes infringe Panta Quiroga? No basta con decir qué calidad tenía, porque eso está claro, lo sabemos. La acusación fiscal tiene que precisarnos cuáles son los deberes infringidos. Nuevamente se dice en la página 138 de la acusación fiscal: Panta Quiroga habría ordenado a Segundo Rudecindo que remitiera la lista de participantes a Wilson Vallejo Díaz. ¿En qué forma? Pregunto. ¿Lo ordenó de manera escrita? ¿Lo ordenó de manera oral? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A través de quién? ¿Directamente? ¿A través de terceros? ¿Tenemos que entenderlo o tienen que explicarlo? Esa es la defensa que estamos planteando. No tenemos el hecho claro. El hecho tiene que ser claro, preciso y circunstanciado para poder defendernos. Se dice en la página 157b.4 del requerimiento acusatorio: recibió sumas de dinero, obviamente respecto a Panta, sumas de dinero personalmente o a través de terceros por parte de Wilson Vallejo o de sus trabajadores. Si recibió sumas de dinero directamente o a través de terceros, si fue directamente, ¿cuándo? No voy a decir montos, pero también tendría que serlo, porque no estamos hablando de los depósitos que mi fiscalía ha imputado, porque dice, recibió sumas de dinero personalmente, no a través de medios bancarios, por ejemplo. Personalmente, ¿ya cuándo? Personalmente, ¿cómo? Personalmente, ¿cuánto? Y si es a través de terceros, ¿quiénes son esos terceros? Si la acusación es clara y el Ministerio Público tiene el hecho muy claro, tendría que decirnos quiénes son esos terceros. Y más si son esos terceros, de la misma forma. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto? No nos lo ha explicado. Así, señora juez, en ese mismo sentido, cada una de las licitaciones con las mismas observaciones que estoy planteando. Eso, señora juez, en cuanto a la garantía procesal constitucional de la imputación necesaria. La segunda observación formal que estamos planteando es lesión a la legalidad procesal, a derecho a la no incriminación y derecho a la defensa eficaz. Y es el hecho que planteaba el doctor Fidel Rojas, porque la acusación fiscal, señora juez, efectivamente tiene base en una declaración brindada en un proceso de determinación anticipada. Y en este momento usted resolvía esa observación y decía lo siguiente: esa no es una observación formal porque no se ha hecho referencia a la acusación en específico. Página 65, página 67, página 78, 95, 96, 120, 126, 148, 240, 269, 291, 319, 345, 346, 412, 413, 440, 495, 675 y 676. Son las páginas de la acusación que hacen referencia a un elemento que no puede valorar. Observación formal.
si es que las declaraciones brindadas en un proceso de determinación anticipada, según las reglas procesales, ni siquiera tendría que citar el artículo, señora juez, yo era doble y usted conoce el derecho, pero si esas declaraciones brindadas en un proceso de determinación anticipada se tienen como inexistentes jurídicamente, ¿cómo es que pueden ser base de esta acusación fiscal? Respondo a lo que usted señalaba. No se ha hecho una observación porque no está en la acusación, es base de la acusación, señora juez. Todas las hojas que acabo de mencionar tienen base en una declaración brindada en un proceso de determinación anticipada. Y el Ministerio Público también adelantó y le decía al maestro Fidel Rojas, que seguramente no ha revisado la carpeta, que no conoce las fechas, que no ha revisado el contenido de las declaraciones. Y yo sí he revisado las fechas, sí he revisado el contenido de las declaraciones. Voy a iniciar con la declaración de fecha 3 de diciembre de 2015, que es la base de la acusación fiscal. Sobre esa se construye la acusación fiscal. Con la declaración de Panta Quiroga, brindada en un proceso de determinación anticipada, se ha construido una acusación fiscal. Es por eso que van a ser renuentes, claro, pisoteando los principios como la legalidad procesal. Cuando Panta Quiroga declara en esta fecha 3 de diciembre de 2015, le preguntan si se ratifiquen sus declaraciones anteriores dadas ante este despacho fiscal, y él dice lo siguiente, que, literal, me someto al proceso de confesión sincera. Ojo, él no es abogado, él entiende simplemente que con que diga la verdad lo van a ayudar. Que me someto al proceso de confesión sincera con el propósito de iniciar un proceso de determinación anticipada y dar la verdad de los hechos que no he manifestado en mis anteriores declaraciones. Él entendía que se encontraba sometido a un proceso de determinación anticipada. Entonces, el defensor de la legalidad seguro nos va a decir en este momento, no, pero la terminación anticipada inicia cuando se presenta la solicitud. Pero ese mismo defensor de la legalidad, ¿por qué no le explicó a José Panta que cuando él quiso declarar para someterse a la terminación anticipada, un momentito, señor, usted no declara, porque es defensor de la legalidad, salvo se le haya olvidado en ese momento. No declare porque el proceso de determinación anticipada todavía no ha iniciado, que tampoco es correcto, porque el proceso de determinación anticipada no inicia con la presentación de la solicitud, porque el código establece que en ese procedimiento el fiscal y el imputado pueden realizar reuniones informales sin ningún problema, porque precisamente esa es la base para iniciar el proceso de determinación anticipada. Las reglas que establece el código a partir del 468 son reglas para la audiencia de determinación anticipada, no para el proceso en sí. El proceso de determinación anticipada tiene como finalidad que la persona reconozca el hecho y por lo tanto alcance una sentencia anticipada. Pero para reconocer el hecho, primero ha tenido que declarar previamente. Entonces, cuando uno verifica las fechas de declaración, señora juez, encuentra la primera declaración es del 3 de diciembre de 2015, declaración utilizada por el Ministerio Público para base de su acusación. La segunda declaración es del 7 de diciembre de 2015 y la tercera declaración es del 10 de diciembre de 2015. Curiosamente, un día después, el 11 de diciembre de 2015, José Panta presenta su solicitud de terminación anticipada y el Ministerio Público le dice lo siguiente: nosotros no tenemos ninguna oposición a ese proceso. Claro, pues, porque venían trabajando ya en las declaraciones. Le habían dicho a Panta, señor, usted declare que no se preocupe, vamos a someterle a la terminación anticipada. Por eso es que Panta brinda las declaraciones. Y si revisamos el contenido, esa es la finalidad de sus declaraciones, someterse a la terminación anticipada. El tema objeto de debate será cuándo es que inicia un proceso de terminación anticipada, porque entiendo eso es lo que nos va a decir el Ministerio Público, pero repito, defensor de la legalidad tendría que haberle dicho a José Panta, señor, tranquilo, no declare que todavía no inicie el proceso de terminación anticipada, o le hizo entender que ya se encontraba en un proceso de terminación anticipada y por lo tanto podría brindar las declaraciones que él quisiera, porque al final eso le iba a ser favorable para su sentencia. Ese es el tema que planteamos. La acusación fiscal, señora juez, se basa en esas declaraciones.
declaraciones que la defensa sostiene han sido brindadas en un proceso de determinación anticipada. Cuidado con ese análisis de cuándo es que empieza este proceso, porque estas reglas del Código Procesal Penal solo regulan la audiencia de determinación anticipada, lo que no quiere decir que antes el fiscal y el imputado puedan haber celebrado reuniones informales, porque si no, ¿cuál sería la finalidad? ¿Cómo van a llegar a la audiencia de determinación anticipada sin antes que el procesado haya declarado? No tiene lógica. O es que primero presentan la solicitud, se aprueba el acuerdo y luego declara. No, la práctica ha establecido, primero declara, luego vamos a la audiencia y viene la sentencia. Por eso es que estas declaraciones han sido brindadas en un proceso de determinación anticipada. Señora juez, por esas consideraciones, nosotros solicitamos que usted declare fundadas las observaciones formales de la defensa de David Panta y devuelva la acusación fiscal por el plazo de 5 días. El despacho no tiene que subsanar esas observaciones.